Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren como siempre felices, que estén disfrutando de este maravilloso sábado de lluvia para estar cuidaditos y guardaditos en casa. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares, que siempre llevan un lugar en nuestro corazón. Y pregunto, ¿dedicas tiempo a leer la palabra de Dios? La Biblia dice en Lucas 21, 37, 38. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. En este corto pasaje llama la atención varias frases relativas al tiempo. Durante el día, al oscurecer la noche, el pueblo madrugaba. Perdón. Durante el día Jesús le enseñaba a la gente acerca de Dios. Al oscurecer se retiraba a buscar de la compañía de su padre y pasaba la noche en oración. Allí refrescaba su alma y recibía la unción del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Como resultado, la gente sentía el poder de sus palabras y se levantaban de madrugada para ir al templo a escucharle. Todo esto es resultado evidente de pasar tiempo con el Señor y prestar atención a su palabra. En los tiempos actuales, las tantas actividades en las que nos envolvemos ocupan una gran parte de nuestro día. Aquellos que trabajan o estudian dedican muchas horas del día a cumplir sus respectivas responsabilidades. Y aún los que no trabajan o estudian se envuelven en otras actividades, entretenimientos u obligaciones, las cuales le toman por regla general muchas horas diariamente. Ahora bien, si hacemos un esfuerzo y dedicamos tiempo a leer la Biblia diariamente y a meditar en lo que leemos, recibiremos poder para enfrentarnos con éxito a las dificultades de cada día y para compartir nuestra fe con todas aquellas personas que lo necesitan. Hay poder en la palabra de Dios, así lo declara el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. En Timoteo también nos enseña, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, el autor de la Biblia es Dios, quien la inspiró conforme a su corazón y a su propia visión de lo que debe ser la imagen de aquellos que han sido adoptados como sus hijos a través de Jesucristo. Alguien me decía, y se lo quiero aclarar, es que la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero no porque ellos les naciera, sino porque Dios los eligió y porque el Espíritu Santo los guió. Cuando buscamos de todo corazón la presencia de Dios y nos disponemos a escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra, siempre encontraremos algo nuevo que aprender para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual, de manera que lleguemos a estar enteramente preparados para toda buena obra. En Hebreos también aprendimos que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué belleza, ¿verdad? La palabra de Dios conforta a los afligidos, pero también aflige a los confortables, es decir, aquellos que se sienten cómodos porque han llegado a la conclusión de que todo lo están haciendo bien delante de Dios y no hay nada que deban mejorar. Lo cierto es que siempre podemos mejorar nuestra vida espiritual si prestamos atención a lo que Dios nos dice por medio de su palabra y lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Efesios nos enseña, en este capítulo el apóstol Pablo usa la imagen de un soldado romano, recuerdan, para hablar de la armadura de Dios, que aquí define la palabra de Dios como la espada del Espíritu, la cual podemos enfrentarnos al enemigo, así como Jesús respondió a cada uno de sus intentos de Satanás de tentarlo diciéndole, escrito está, le decía. Y entonces le declaró palabras que habían sido escritas siglos antes por hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, enfrentarnos a las tentaciones con la poderosa palabra de Dios. Por medio de la lectura de la Biblia y la oración constantemente, llegamos a tener un profundo conocimiento de Dios, nos fortalecemos en nuestra fe y recibimos su poder de manera que podemos servirle
de manera eficaz. Y cuando se presenta una prueba ante nosotros, saldremos victoriosos si seguimos las instrucciones escritas en su palabra. Oh Señor, qué grande eres. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y tiene poder para destruir las fuerzas que se levantan contra tus hijos. Te ruego nos ayudes a vivir con tu palabra y en tu espíritu todo el tiempo de nuestra vida, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Mil gracias, amor. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios los guarde como siempre, los siga protegiendo. Esa es su voluntad. Mi deseo más bien es que usted se meta en esa su voluntad. Por eso estamos aprendiendo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que espero haya sido de provecho hasta el día de hoy. Y haya yo podido contribuir con estas cortas enseñanzas a que su fe pueda esclarecerse. ¿Por qué la fe en Cristo Jesús, en Dios, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? Que pueda entenderlo mucho mejor y que pueda afianzarse en esa fe, porque eso es lo que tenemos, esa es la seguridad que tenemos. Amén. El mundo está variando, el mundo tiene infinidad de caminos que nos están señalando, vaya por acá, haga así, pero recordemos que el sistema de vida del mundo es totalmente diferente a lo que Dios nos quiere enseñar. Nosotros por eso debemos, si decimos que creemos en Dios, el Dios creador del universo, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, como siempre lo he dicho, pues el único libro que habla de ellos como Dios, amén, es la Biblia. Y la Biblia, como decía Cielo, que me pareció muy interesante su meditación, la Biblia es la palabra de Dios expresa por su deseo a través de los hombres que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, para que usted, yo y todo el que quiera pueda aprender y conocer quién es Dios realmente, cuál es su plan, cuál es su deseo. Y por eso los 10 mandamientos se vuelven estratégicos. Y recuerden, los 10 mandamientos no nos fueron dados para que nosotros nos aplicáramos de una manera exterior y a cumplir normas, y es que tengo que hacerlo, no, sino que entendamos el carácter de Dios y lo que Él desea en cuanto a nosotros hacia Él, cómo verlo, cómo relacionarnos con Él, cómo aproximarnos a Él. Y la segunda parte de los 10 mandamientos, desde el mandamiento 6 en adelante, cómo nos relacionamos entre nosotros los humanos. Y ojalá hubiéramos hecho esto desde el principio, pues esto hubiera modificado nuestra conducta, nuestra propia vida, no tendríamos tanta maldad que conocemos hoy en el mundo. Entonces, por eso, hermanos, y ruego a Dios, y ojalá usted ahora mismo, en este momento, sea la hora que sea, que le dedico este tiempo al Señor, haga su oración y le pida a Dios Padre Todopoderoso que lo ilumine, que le dé esa sabiduría para que pueda comprender este mensaje, para que usted pueda tener la fuerza y el carácter y la voluntad para cambiar esos aspectos de su vida. ¿Qué nos garantiza esto? Que estamos con Dios. No nos garantiza, y no quiero decir otra cosa, no nos garantiza que todo va a estar bien, porque los problemas, hermanos, siguen. El punto es cómo afrontamos estos problemas, cómo pasamos a través de ellos, cómo Daniel entró al foso. Fíjense que él tuvo que entrar al foso de los leones. También él estuvo en presencia de los leones. Seguramente los leones le pelaron los colmillos allí, seguramente lo miraron fijamente, lo amenazaron, pero él se mantuvo firme en esa fe y Dios lo libró. O sea que vamos a sentir cosas, vamos a ver cosas, vamos a oír cosas, pero nuestra fe está en nuestro Padre que nos promete que siempre va a estar con nosotros, que nos da protección, que nos da refugio, que nos da consuelo, que nos da ánimo, que nos da fuerza, que nos da provisión, a un material para todas las cosas. Entonces hoy vamos a entrar y seguimos con el propósito de estudiar los 10 mandamientos de Dios, su carácter y su deseo sobre cómo quiere que lo entendamos, nos relacionamos con Él y también la relación entre nosotros los seres humanos. Y por eso vamos a hablar hoy del noveno mandamiento que dice no hable contra su prójimo. No hable contra su prójimo. Espero que hasta el momento hayamos podido entonces, como les dije, contribuir a su crecimiento en cuanto a la voluntad de Dios para su vida. Si usted quiere saber qué es lo que Dios desea de mí, pues aprenda a través de los 10 mandamientos, porque esa es su voluntad. Entonces aprenda cómo Él quiere que usted se relacione con Él, cómo lo vea, cómo lo honre y cómo relacionarnos entre los demás. Esa es la voluntad de Dios para usted. Amén. Todo lo demás viene
a raíz de esa relación que usted aprenda a tener con Dios y con los demás, partiendo de lo que Él enseña. Así también usted puede entender mejor la razón del por qué es bueno aplicarse a vivir la vida desde la enseñanza que Dios nos da, y a la vez que pueda entender que no se trata de cumplir con una gran cantidad de normas y leyes para poder ser mirado por Dios, acepto por Dios, escuchado por Dios, porque no es así. Dios ya hizo todo lo que hizo para que usted, yo y todo el que en Él crea podamos acercarnos a Él confiadamente. Él sabe que nosotros nos equivocamos, Dios lo sabe todo. Él sabe lo que nosotros pensamos, es más, Él sabe lo que vamos a hacer aún antes de que nosotros lo sepamos, porque Él lo sabe todo. Entonces Dios no se va a escandalizar como muchos piensan, no, es que yo en mi vida es una desgracia, es que yo soy imperdonable, es que no sé qué, no, hermano. Cristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados, de todos los pecados de nosotros, los pasados, los presentes y los que todavía no sabemos que vamos a cometer. ¿Nos da esto licencia entonces para seguir haciendo y viviendo como queramos? Pues no, porque si usted entiende el amor de Dios, si usted entiende lo que Dios quiere para usted, cuánto Él lo amó, pues entonces usted deja que ese amor de Dios lo contamine, o sea, su influencia perfecta para usted cambiar desde adentro hacia afuera. Amén. Usted, las leyes, el seguimiento de las leyes lo que hacen es su esfuerzo propio para cumplir, pero aquí el amor de Dios nos impregna para que nosotros naturalmente evolucionemos conforme a su carácter. Y entonces, al comprender su naturaleza, la naturaleza de Dios, y la manera tan sublime, tan hermosa y especial de enseñar su amor por nosotros, que fue en la cruz, podemos responder genuinamente como cuando se desea hacer, cuando usted está enamorado y quiere dejarse conocer a alguien con el que está enamorado, y entonces usted quiere enseñar todo su amor hacia esta persona y está dispuesto a hacer todo lo que sea, y entonces por ella usted es capaz de cambiar muchas actitudes de su vida, pues así mismo, si entiende el amor de Dios, usted es capaz de hacerlo. Entonces, como les dije, hoy vamos a seguir con el mandamiento, está en Éxodo capítulo 20, versículo 16. De pronto a usted le va a pasar como a mí me pasó cuando descubrí cuáles eran los 10 mandamientos. Y me di cuenta que no había sido exactamente lo que me habían enseñado a mí en la tradición religiosa, sino que la Biblia dice, habla de un mandamiento diferente, que es el segundo mandamiento. Entonces aquí estamos en el 9 y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o no hablarás mentiras hacia tu prójimo, o no hablarás cosas que no son contra tu prójimo. Entonces, es muy interesante este mandamiento. Y para entrar en materia, me gustaría invitarlo a reflexionar un momento sobre cuál cree usted que es la razón por la que Dios coloca esta ley dentro de los 10 mandamientos. Si usted fuera Dios, por ejemplo, ¿usted incluiría esta ley dentro de su deseo de que las personas no hagan eso? ¿No hablar contra el prójimo? Ahora, es obvio que yo lo invito a usted a hacer un ejercicio con mentes que son limitadas, las nuestras, en todo sentido. O sea, nosotros tenemos capacidad, somos inteligentes, seres inteligentes, igual que los animales que son inteligentes, pero a diferencia, tenemos la capacidad de discernir y de concluir y de tomar decisiones con respecto a lo que hemos discernido, ¿sí? Tenemos una conciencia. Entonces, tenemos una mente, pero no es tan perfecta y tan ilimitada como la de Dios. Y no sabemos entonces cómo Dios sí lo sabe sobre todas las cosas. Y al Dios dictar los mandamientos, pues Él no estaba mirando el momento, sino mirando la vida, cómo se iba a desarrollar, porque Él lo sabe todo. Entonces Dios elabora 10 leyes fundamentales por las cuales Él constituye la nación de Israel. Y obviamente nos damos cuenta que para Dios es extremadamente importante con respecto a cómo desarrollar las relaciones entre nosotros. Ahora bien, si nosotros pensamos con honestidad y detenimiento en las diversas y cantidad de formas en que nuestras vidas han sido afectadas
y en las que hemos sido vulnerados, pero además, sin importar la excusa, las mismas oportunidades que nosotros hemos vulnerado y haber sido vulnerados a lo largo de nuestra vida. Entonces nos podríamos dar cuenta del daño que se hace y lo que destruye en las relaciones humanas y hasta las personas el no haber aplicado estas enseñanzas morales de Dios para nosotros. No robarás, no matarás, no desearás el bien ajeno, honra padre y madre, etcétera. No levantes falso testimonio contra el prójimo. ¿Cómo hubiera sido diferente la vida? ¿Ven? Y ahora pensemos en eso. Y la importancia entonces de la ley. Si solo nos quedamos con la lectura superficial sobre no hablar falso testimonio de los demás, pareciera que la preocupación principal por la declaración de esta ley es prohibir el perjurio en un tribunal. Porque en el tribunal usted va, pone la mano sobre una Biblia, bueno, en los casos donde se cree en Dios, y usted jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, y usted se somete a esa ley moral, ¿sí? Claro, y también la civil, porque si descubren que usted miente, pues también usted va a tener problemas, pero usted está en ese momento citando a Dios y poniéndolo de testigo. Y Dios sabe todas las cosas, entonces, ¿qué va a decir usted? Amén. Ahora, en Israel, en aquel tiempo, cuando fueron dados los mandamientos, se estaba formando una estructura, ya existía allí una estructura en los tribunales que era muy importante, con el objeto de siempre buscar la absoluta verdad para que se hiciera verdadera justicia. Entonces, también es bueno recordar que los jueces eran quienes establecían ese control en la nación. Había un líder que era Moisés, puesto por Dios al principio, y Moisés era el que trataba todos los problemas del pueblo, pero ya la nación creció, Moisés no tenía paz, no tenía tiempo para nada, solamente era atendiendo problemas y problemas. Finalmente, a través de su suegro, recibe la noticia de que él puede nombrar de cada tribu ciertas personas y ponerlos para que hagan el mismo oficio de él, eran jueces. Y entonces cada tribu tenía sus jueces y estos jueces debían tener claro conocimiento de toda la ley, así como también debían discernir y tomar decisiones teniendo temor absoluto de la voluntad de Dios. Es decir, no podían ellos excluirse de eso que conocían de parte de Dios para dar opiniones personales o para tomar partido entre uno y otro, sino que ellos tienen que ser neutrales perfectamente y tener como referencia esa ley de Dios donde todo era claro, amén, y ellos deberían impartir justicia desde ahí. No podían entonces tomar nada a la ligera, no podían dictar sentencias sobre nada sin haber probado todo, sin haber encontrado la evidencia total y encontrado la verdad absoluta, porque entonces se cometería una injusticia, pero además ellos recibían la justicia de Dios. Entonces era algo serio, amén. Entonces el mandamiento no se limitaba a un suceso en el tribunal solamente. Las consecuencias de un falso testimonio en un tribunal de justicia puede darse en cualquier dirección, o a la exoneración de una persona culpable o a la condena de una persona inocente. En cualquiera de los dos casos no se hace justicia y se puede incriminar a una persona inocente. Por otro lado, siempre estoy exhortando a las personas que me escuchan que todo lo escrito en la Biblia, el orden en que está escrito, tiene una razón de ser y hay que encontrar esa razón. Y en este caso de los 10 mandamientos, ese orden, primero, segundo, o sea, la forma en cómo fueron dados, recuerde que Dios no los enumeró, pero sí los describió, amén. Ese orden es importante. Y si usted mira el orden, el mandamiento anterior, que estábamos hace 8 días, decía no robar, si lo conectamos con el falso testimonio, pues podemos darnos cuenta de la relación tan estrecha que hay entre estos dos mandamientos. Y lo que Dios sabía que dañaría tanto en las relaciones entre nosotros los hombres, los humanos. Por ejemplo, encontramos sobre todo en el Viejo Testamento que los mercaderes y los gobiernos debían utilizar el peso justo, una medida de peso justo.
Es decir, si un comerciante, por ejemplo, vendía un bulto de harina de 50 kilos, pero en el bulto no habían 50 kilos, sino que habían menos, los dos mandamientos que acabo de mencionar, no robar, no engañar, no levantar falso testimonio, perdón, eran inmediatamente violados. Es decir, primero se da falso testimonio sobre el peso y segundo, se está robando lo que le falta al bulto para ser de 50 kilos. Entonces es importante entender esto, porque recuerde usted, gracias a Dios hoy estamos bajo el perdón de la gracia y bajo el amor de la gracia que nos dice, yo no voy a recordar sus pecados, pero, pero requiere de que usted le crea a Dios y haga como Dios le dice. En aquel tiempo, solamente los casos donde se descubrían falsedades o engaños y cosas eran llevados a los tribunales, pero la gente lo hacía, aun cuando no los llevaran a los tribunales. Entonces el cambio no era interior, sino una forma de, no puedo hacer esto porque me llevan a los tribunales, pero si nadie se da cuenta lo puedo hacer. Y eso es lo que pasa con la vida humana. Muchas personas hacen cosas creyendo que nadie los ve, que nadie los va a detectar, y no importa a Dios, porque como ya Dios no existe y Dios está por allá lejos y eso no se da cuenta y está tan ocupado, entonces hacemos como queramos y no pasa nada. Amén. Ahora la mentira se usa para ayudar a cometer el robo y por eso Dios insistió en que los comerciantes dijeran la verdad, sobre todo en lo que se ofrecía. Es decir, no es solo hablar verdad, sino obrar en verdad y vender en exactitud lo que se está ofreciendo, con las cualidades que se está ofreciendo. Amén. Tanto la composición de la mercancía, el total de lo que están ofreciendo, la calidad de lo que se está ofreciendo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, le vendo un bulto de harina de 50 kilos de excelente calidad, lo mejor producto que hay, por eso vale tanto, pero resulta que eso no lo contiene, simplemente estoy promocionándolo, haciendo una comercialización del producto, una propaganda sobre un producto que no es, pues ahí hay falsedad, falso testimonio. Pero había otra forma de engaño que estaba relacionada con el robo en Israel y era a través de la degradación de la moneda. Es decir, la moneda en ese tiempo era formada, era hecha de oro, pero la práctica por parte de los gobernantes era mezclar impurezas con el oro y hacer pasar la moneda como si fuera de oro puro. Eso, por supuesto, hacía que la moneda perdiera precio, la mentira entonces tenía relación con robar. No decían la verdad porque la virtud fundamental detrás del noveno mandamiento es un principio que trasciende los intercambios económicos y todos los acontecimientos en los tribunales, porque el principio fundamental que está en juego aquí, en el noveno mandamiento y en toda revelación de la ley, es la santidad. ¿Qué es la santidad? El apartarse del mal. Eso quiere decir santo, santidad. Santo es apartado de todo mal. Por eso Dios dice que cuando creemos en Él hemos sido hechos santos. Él nos declara santos, no impecables. Él dice apartados para mí. ¿Apartados de qué? De la maldad. ¿Por qué? Porque ellos creen en mí, porque creen en lo que les digo. Y esa palabra que yo les digo, si lo hacen, los lleva en esa santidad, en ese apartarse de esa maldad. Amén. Entonces, lo que Dios busca siempre es que el pecado, todo lo referente al pecado en sus diferentes matices, esté alejado de nuestra actividad en la vida. Entonces, Él dice, no levantes falso testimonio, y yo creo en lo que Dios dice porque detrás de eso está mi bienestar, está mi prosperidad. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues hacer como Dios dice, no hablar falso testimonio, no mentir, no engañar. Amén. Y eso es, entonces, cuando yo aplico eso, estoy caminando en santidad. ¿Se da cuenta? Esto no es que me decretaron santo, esto no es que yo soy impecable, esto no es que soy un ejemplo para la humanidad, es que yo estoy creyendo la palabra de mi papá Dios, y hago como Él me dice, porque es para mi bien. Y cuando yo hago bien en mí, conforme a lo que Él me enseña, pues afecto mi círculo inmediato. Amén. La razón es muy sencilla, hermanos, si pensamos un poco en esto. No es más que el deseo de Dios a que nos vaya bien en todo, a que no pasemos por situaciones que nos dañan a nosotros mismos y a la postre van a dañar a otros.
Y eso es lo que significa entonces santidad. Amén. Estar apartados de todo mal para vivir en perfecta armonía, no solo entre nosotros, sino con Dios. Porque la manera de yo vivir bien con Dios no se trata de, uy, es que yo soy como tan perfecto y es que, uy, ahí ya le falta humildad, empezando por eso, sino que yo escucho la voz de Dios y la escucho a través de su palabra, amén, y yo hago como Él me dice, y yo le creo a Él por encima de lo que me digan los hombres, porque los hombres somos manipuladores y tergiversamos la palabra de Dios y la ponemos de acuerdo a lo que queremos y a los intereses de empresas o de religiones o de cosas para distraer a los hombres a que hagan de una manera cuando Dios nos dice solo crean en mí, solo crean en mí. No hay sino un solo Dios, soy yo. Y yo me manifesté ante ustedes como hijo, y ese se llama Jesús. Y todo el que me ve a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Y yo les vine a traer el reino de Dios. Y si ustedes hacen como yo les enseño, ustedes van a entrar en ese reino de Dios. Es bien sencillo. Pero de Jesús también se ha hecho una imagen muy, muy deforme y muy tosca y muy de padecimiento cuando Él es victorioso. Ahora, un método que se usa todo el tiempo para atraernos a lo que el comercio quiere vender es la publicidad y la manera en cómo se trabaja la mente. El deseo, se despierta el deseo a través de ella. ¿Ven? Esa publicidad. Entonces usted le ponen cosas, le muestran cosas y hacen que esas cosas brillen y que sean espectaculares y van despertando su ambición y van despertando su deseo y entonces usted ya quiere eso y resulta que después usted dice, ¿y yo para qué compré esto? ¿Y yo para qué tengo esto? Por ejemplo, vanidad, para vanidad, artículos para adelgazar, y a usted le prometen para rejuvenecer, y a usted le prometen y le dicen para tonificar, y a usted le dicen que usted va a volver a tener después de 60 años un cuerpo de un muchacho de 20, y le muestran las abdominales y le muestran los músculos, y usted dice, uy, si eso es posible, entonces yo lo compro. Y resulta que tenemos que entender el proceso de envejecimiento del cuerpo, y sí, usted puede estar en buena forma, hermano, pero ya tenemos 60, ya tenemos 70, hay limitaciones, ya el cuerpo no funciona igual, amén, por más de que usted le prometan. Y de pronto cosas así nos están mostrando y las cosas más elegantes y entonces le ponen a una cosa por una sola marca, un gym, por ejemplo, etcétera, marca famosa, entonces se lo venden a usted en 250,000 pesos, pero usted consigue la misma calidad, el mismo gym con otra marca que no es famosa y vale 50,000. Pero usted cayó en la trampa del comercio. ¿Y por qué quiere? Le están diciendo que si usted lo compra, usted va a entrar a un estatus especial a quien otros pertenecen y entonces le muestran a los otros y son todos rubios y son todos bellos y son todos fornidos y elegantes y usted dice, uy, yo voy a entrar a eso y resulta que eso es otra cosa. Y todo el mundo lo cree. ¿Qué están transmitiendo allí? Falsedad, engaño, estimulación de sentidos, estimulación de las emociones. ¿Sí? Lo están llevando a que usted crea que usted puede lograr lo que le están mostrando. Y para eso tiene que pagar. Y para eso ellos tienen que mentir y cosas. Entonces, así trabaja el comercio, así trabaja el mercado. Pero lo triste de todo esto también, y siempre tengo que tocar este punto, porque las personas que escuchan la palabra de Dios somos la familia de Dios, somos la iglesia, ¿sí? No es el edificio, no es el lugar, son las personas. La iglesia también ha caído en ese error de exagerar, ofreciendo cosas que le cambiará la vida a los demás, si hacen una cosa u otra, si van a un lugar, si pertenecen a esto, si compran algún material que les venden o si se integran a su membresía. Entonces les prometen esta vida y la otra. Se salen de las promesas de Dios para ellos empezar a estimular las emociones de las personas, los engañan y los llevan con el fin de tenerlos allí y sacarles su dinerito. La manipulación de la palabra de Dios para hacer que las personas den su dinero o se integren a actividades prometiéndoles que eso los acercará más a Dios y que de esa manera es la única manera en que ellos pueden entrar dentro de la voluntad de Dios y los ponen a hacer cosas increíbles. Nada de eso está en la Biblia. Falso testimonio. Y el falso testimonio no es solo hablar de lo que no es de alguien, sino hablar mentiras con el ánimo de hacer que las personas se muevan en la dirección que otros quieren.
A veces escuchamos hablar por ejemplo, esas campañas evangelísticas o misiones evangelísticas donde ellos fácilmente, con el ánimo de crear protagonismo atrayente hacia ellos, de estimular esa fama y sentirse poderosos, donde dicen que en una campaña se salvaron miles de personas simplemente porque fueron allí. Y dan por sentado que todo el que va a un concierto, a una plaza pública donde se expone la palabra de Dios, por gracia del poder de ellos y el deseo de ellos, y no necesariamente por Dios, todas las personas que los presenciaron recibieron al Señor. Y usan como referencia la Biblia cuando Pedro predicó y 3,000 se entregaron al Señor. Son meras estadísticas no probadas que lanzan para atraer la atención de las personas. O cuando la gente se estimula o se atreve a decir que tal año, tal fecha va a venir el fin del mundo y entonces va a pasar esto y lo otro. Y son meras especulaciones. La Biblia dice claramente que ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Amén. Aunque sí nos enseñan características de los últimos tiempos que ya los estamos viviendo. Entonces, no dar falso testimonio es no mentir, es no engañar, es no falsificar, es no estafar, es no despojar, es no chismear. No dar falso testimonio debe ser la práctica de todo creyente que anda en búsqueda de aprender la voluntad de Dios para su vida, aun cuando las cosas no estén a su favor. Es decir, usted por lograr algo no puede caer en el error de inventar, de engañar, de lanzar falsos testimonios. Cada vez que se acusa a otro ser humano de hacer algo que no ha hecho, o se tergiversa algo que ha dicho, o se manipula algo con el fin de manchar su nombre, de llevarlo a la posición de rechazo de otros, tanto si se hace en un tribunal como si se hace en una discusión con un amigo tomando un café en una mesa, se quebranta el 9º mandamiento. ¿Qué pasa si se quebranta el 9º mandamiento, hermano? Le aseguro que no le va a pasar nada. Pero, humanamente hablando, usted va a recibir consecuencias. Y espiritualmente hablando, si usted sigue en la práctica de esas cosas, Dios lo va a reprender. Amén. Y Dios lo va a reprender, ¿por qué? Porque Él lo ama. Y Él no quiere que usted siga en ese camino. Y lo va a corregir. Y de pronto lo va a llevar a extremos, donde de pronto usted va a salir muy movido. O por el otro lado, usted simplemente, como dice, nada pasó, como piensa que nada pasó por haber injuriado, por haber mentido, falsificado, lo que sea, y no le pasó nada, entonces puede seguir haciéndolo y resulta que eso a la postre lo va a retirar de Dios. Amén. La calumnia es altamente destructiva e injuriosa, por la que despojamos a una persona de su buen nombre, acusándola falsamente de todo tipo de cosas. La mentira, el engaño es manipulación, es seducción, es atracción a lo malo con el fin de lograr algo personal. Y eso está mal delante de Dios. De nuevo, no se trata entonces de cumplir leyes solo por mostrar la rectitud, sino de crear una nueva naturaleza con base en el amor de Dios que Él ya manifestó por cada uno de nosotros al dar su propia vida en la cruz, en la persona de Jesús. La santidad es apartarse de lo malo y la ley de Dios nos enseña cómo hacerlo. Y aun cuando la ley de Dios no hubiera sido revelada, la conciencia nos dice que estamos obrando mal. El asunto es que fue revelada. Pero con respecto a la conciencia, el apóstol Pablo dice lo siguiente, bueno, y hay mucho más, pero solo quiero traer esta escritura. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe sin hipocresía. Paréntesis. Fíjense los aspectos que Pablo está tratando aquí. Amor nacido, genuino, nacido de un corazón limpio, que no está enfocado en intereses propios, personales, en egoísmo, en cosas, sino que está enfocado en Dios,
de buena conciencia y de fe sin hipocresía, no aparentar. Versículo 6, de las cuales cosas algunos se desviaron a vana palabrería, deseando ser maestros de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Porque usted no puede hablar de algo que usted no conoce en su propia vida, de que usted no lo aplica en su propia vida. Usted puede hablar de cosas conceptuales, de simplemente conocimiento intelectual, y lo puede enseñar para impresionar. Pero si su vida está alejada de eso que usted enseña, usted no es quien para enseñar esas cosas de Dios. Usted tiene que enseñar lo que vive. Y lo que vive, lo vive por efecto de la causa de la palabra de Dios en su vida. Ahora, lo invito a que piense un momentico sobre el origen del falso testimonio. Y no me refiero exactamente al inicio, al pecado original de Adán y Eva. Me refiero a la razón por la que una persona habla mentiras o habla engaños. ¿Qué lo lleva a esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la realidad de lo que hay en el corazón para hablar mal, para hablar mentiras, para hablar chismes? ¿Qué es lo que esa persona tiene? ¿Y qué es lo que uno tiene cuando se sienta a escuchar eso? Y simplemente le da rienda suelta y sigue con eso. ¿Qué es lo que estas personas liberan en el corazón para dar rienda suelta a toda clase de comentarios engañosos, chismes y falsedades? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que motiva a que una persona libere algo incorrecto y se mantenga firme en su decisión de denigrar y de engañar? Si Dios dice que no hablemos falso testimonio y ya vimos lo que implica, además de eso, es porque en su infinita sabiduría conoce el daño que se hace no solo a sí mismo, sino a otras personas. Todo este daño, tarde o temprano, va a influir en la manera en que las personas creen en Dios, y creer en Dios es la única esperanza que tenemos de una vida eterna junto a Él. No son las obras de los hombres, hermano. Son las obras de los hombres con base en lo que hemos creído en Dios, es decir, la fe en Dios. Algunos se van a apartar finalmente porque el culpable será Dios mismo al no impedirlo. Lo que ignora la gente es que Dios ya dio la instrucción a los que somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Quiénes fuimos hechos a su imagen y semejanza? Todos. O sea que no hay excusa. Todo lo demás creado hace lo que Dios diseñó que hicieran, pero el hombre que tiene la libertad de Dios para escoger, para discernir, para meditar, no hace ni por su propio bien caso a Dios. El chisme y la calumnia tiene como objeto herir y lastimar a los seres humanos. Ya tenemos suficientes culpas reales con las cuales lidiar y suficientes faltas reales por las que responder para que otras personas nos acusen de algo que no hemos hecho. Por eso debemos entender que el noveno mandamiento no es un mero ejercicio abstracto, ni se limita simplemente a los testimonios ante un tribunal, sino que define la importancia de la verdad en las relaciones humanas. Toda la palabra de Dios quiere ayudarnos a cambiar desde nuestro interior, una manera de ver diferente, de pensar diferente, de actuar diferente. Y por eso quiero preguntar y dejar estas preguntas. ¿Cómo usted se ha sentido cuando ha oído que alguien a quien conocía ha mentido sobre lo que usted dijo o lo que usted hizo? Cuando usted sea víctima de algo así, o cuando quiera usted dejar suelto su deseo de caer en la trampa de hablar falsedad, piense primero en que el Señor Jesús, aquel que dio su vida por usted, por amor a usted, Él fue el más injuriado, el más blasfemado, el más maltratado, el más despojado en la tierra. Su reacción fue perdonar colocando su amor por usted, por mí y por todos los demás, por mí, por usted, como la prioridad, porque de esa manera Él obtendría la victoria sobre aquello que nos tenía separados de Él. Pero hacerme entender, es decir, Dios en la cruz manifiesta
se somete a todos estos vejámenes, todo este maltrato, colocando por encima de todo el dolor y de toda la indiferencia de los hombres y el maltrato, el amor que sentía por usted. ¿Por qué? Porque con eso él iba a obtener una victoria sobre Satanás y su plan de maldad para apartarlo a usted de Dios por medio del pecado, para que usted entendiera, para que usted supiera que usted ha sido perdonado solo por amor y que usted pueda verlo a él como alguien en quien confiar, como alguien supremo, como alguien divino que le dice yo soy su padre, y usted pueda refugiarse en él y recibir de él toda esta herencia maravillosa que tenemos. Piense en que si Jesús hizo lo que hizo por usted y quiere una vida mejor para usted, lo que nos enseña a través de su palabra escrita es por su amor. Lo que necesitamos aprender para vivir la vida en victoria. Amén. El mundo, su sistema de vida, que es destructor, está yendo en total contravía a lo que nos sirve y conviene a nosotros como hombres, como habitantes de esta tierra. Nos estamos destruyendo. Solo ruego que Dios nos abra el entendimiento, hermano, para cambiar desde nuestro interior, para orar independientemente de si me conviene o no me conviene, como Él dice, para probar de esa manera que sí es bueno lo que Dios quiere que vivamos. Esa es mi oración por mí, por usted hoy. Y lo invito a que piense, hermano, y medite. Y si usted está empezando a escuchar estos temas y le están sirviendo, hermano, por favor, le pido, apéguese a ellos. No deje que otras cosas lo distraigan. El mundo quiere que usted entienda que hay otras prioridades que son terrenales. Pero recuerde, la vida no termina aquí. Hay más. Cuando dejemos este cuerpo, usted no va a morir, que muere su cuerpo. Eso es lo que enseña la Biblia. Mientras vemos estos mensajes, le pido que solamente le dé gracias a Dios y le pida lo necesario para que usted pueda adoptar su palabra como estilo de vida. Doy gracias a Dios por las personas que nos ayudan de esta manera. Y aquí les dejo esta información. Padre bendito, gracias. Gracias por darnos la libertad de escuchar, de escoger, de discernir, pero también por enseñarnos tu palabra y tu deseo. Y que podamos nosotros, Señor, beneficiarnos de ella, porque eso es lo que querramos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.